imagine that we live in an age of reason. And the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science. It's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies. That's what it comes down to. You can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. There is such intolerance of any dissenting voice. Are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Now, the Prime Minister's back from his holidays, unrepentant and unembarrassed about yet another long-haul destination. Y aún así, un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite.
that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either. But that, whenever you hear that in science, that's pure propaganda. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. It is the story of how a political campaign turned into a bureaucratic bandwagon. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. This is a story of censorship and intimidation. I have seen and heard their spitting fury at anybody who might disagree with them, which is not the scientific way. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. The global warming story is a cautionary tale of how a media scare became the defining idea of a generation. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. In 2005, a House of Lords inquiry was set up to examine the scientific evidence of man-made global warming. A leading figure in that inquiry was Lord Lawson of Blaby, who, as Chancellor of the Exchequer in the 1980s, was the first politician to commit government money to global warming research. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests, or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV Europa entró en la pequeña edad de hielo y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of Old Father Thames, because during the hardest and toughest winters of that little ice age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice.
Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. A time when, according to Chaucer, vineyards flourished even in the north of England. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now, the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? In the current alarm about global warming, the culprit is industrial society. Thanks to modern industry, luxuries once enjoyed exclusively by the rich are now available in abundance to ordinary people. Novel technologies have made life easier and richer. Modern transport and communications have made the world seem less foreign and distant. Industrial progress has changed our lives. But has it also changed the climate? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir. Algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el